Hola, mi nombre es Alfani Muñoz. Soy una de las subgerentes aquí en la oficina financiera de Grand Valley. Es mi placer hoy de poder hablar con ustedes sobre la ayuda financiera para los estudiantes. Nuestra agenda va a consistir sobre qué es FAFSA, tipos de ayuda financiera disponible para los estudiantes, fechas importantes y al final estará nuestra información de contacto por si gustan llamarnos. Para empezar, nosotros sabemos que pagando por las escuelas requiere un equipo de los estudiantes, los padres, el gobierno federal, el estatal, las universidades y otras organizaciones que gustan ayudarle a los estudiantes al igual. ¿Qué significa FAFSA? FAFSA es la solicitud gratuita de ayuda federal para los estudiantes. Es necesario para poder determinar el tipo de ayuda que podrán recibir del gobierno federal, del estado y de las escuelas. Hay que llenar y enviar esta aplicación cada año y utilizará la información de impuestos de 2 años anteriormente para el estudiante y sus padres. Por ejemplo, para el año escolar 24-25 usarían la información de sus declaraciones de impuestos federales del 2022. Nosotros sabemos que mucho puede cambiar en 2 años, entonces por favor todavía llenen su aplicación usando el año 2022, pero contacten sus escuelas para dejarles saber de cualquier otros cambios que ha pasado en su casa desde que han llenado sus impuestos. Ya llenando su aplicación de FAFSA, ellos van a calcular la elegibilidad para poder recibir ayuda que es basada en el índice de ayuda del estudiante y lo comparan con el costo de asistencia. El índice de ayuda estudiantil es un índice que se usa por las escuelas para poder determinar la ayuda económica del estudiante que puede recibir del gobierno del estado y de las escuelas. Se calcula según una fórmula establecida por las leyes del gobierno federal. Datos que van a usar serían los ingresos de los padres y del estudiante, impuestos pagados, los bienes. El estudiante recibe este mismo índice para cada escuela a que aplique en su aplicación de FAFSA. Por favor, note que este índice no representa cuánto tendrá que pagar a la escuela y tampoco representa la cantidad de ayuda económicamente que el estudiante recibirá. El costo de asistencia es un presupuesto que las escuelas le dan al estudiante para dejarles saber un estimado de cuánto podrán usar para el año escolar para pagar su matrícula, que serían sus clases, su alojamiento y comida, sus libros u otros materiales necesitados para sus clases, su transporte, costos personales u otros costos que tengan para la escuela. Cuando estamos comparando el costo de asistencia y el índice de ayuda estudiantil, estamos chequeando para la necesidad financiera, que es la ayuda basada en la necesidad, es ayuda financiera que puede recibir si tiene una necesidad financiera y cumple con otros requisitos de elegibilidad. No puede recibir más ayuda basada en la necesidad que el monto de la necesidad financiera. Por ejemplo, si vemos una escuela comunitaria que tiene costo de asistencia de $4,000 y el índice del estudiante es $9,000, enseñamos una necesidad de 0. Pero si la comparamos con una escuela de 4 años o una escuela pública que cuesta $24,000 y su índice es $9,000, entonces vemos que la necesidad crece a $15,000. Y luego finalmente si la comparamos a una escuela privada que cuesta $37,000 y el índice queda a $9,000, vemos que la necesidad al igual aumenta más a $28,000. Entonces, cuando estamos viendo esta información del costo de asistencia a comparación del índice y la ayuda financiera, estamos viendo el tipo de ayuda financiera que podemos probar al estudiante. Tipos de ayuda financiera que pueden ver en su oferta del estudiante serían las subvivencias, que es ayuda dado al estudiante por información dado en la aplicación de FAFSA. Este no requiere ninguna otra aplicación, solamente que hayan completado su formulario de FAFSA. Es dinero que es gratuito y no se tiene que regresar. También al igual hay las becas del estudio, que es ayuda gratuita
pero usualmente estos son basados a los grados de su estudiante o porque ha llenado otra aplicación que ha ayudado a su estudiante a recibir esta beca. Hay préstamos para el estudiante y también hay préstamos para los padres. El estudiante puede recibir una beca del gobierno federal que se le dice subsidio, que significa que no hay intereses durante el tiempo que su estudiante está en la escuela. El segundo préstamo que puede recibir su estudiante es el sin subsidio, que significa que empieza a acumular intereses mientras que su estudiante está en la escuela. El préstamo para los padres sería basado de un crédito y si es aprobado, puede ser aprobado hasta el costo de asistencia de su estudiante. Si el padre es negado para el crédito, la escuela durante su primero o segundo año puede ofrecer hasta $4,000 o durante su tercero o cuarto año puede recibir hasta $5,000 de sin subsidio. Hay préstamos también que pueden obtener para ayudar lo de su escuela, pero serían préstamos privados que tendrían que buscar un poquito ustedes propiamente, que serían bancos privados o de otras organizaciones que ayudan con préstamos. Y finalmente, ustedes pueden ver algo del trabajo de su estudiante. Usualmente cuando llenan la aplicación de FAFSA, su estudiante puede calificar por algo que se le dice Work Study. El Work Study es dinero que se puede ganar trabajando en la escuela y puede ir para sus materiales de la escuela al igual. Ya cuando estén listos para completar la aplicación de FAFSA, podemos ir a la página studentaid.gov/FAFSA. Esto es otra vez al igual la aplicación donde su estudiante va a tener que llenar su formulario cada año y va a estar disponible a mediados de otoño. La fecha límite prioritaria de Michigan es el 1 de mayo, pero sin embargo, cada escuela puede tener su propia fecha prioritaria para la ayuda de la escuela específicamente. Cuando vayan a llenar su formulario por la primera vez, por favor tomen en cuenta que cada estudiante y cada padre tendrá que crear su propia cuenta para poder llenar este formulario. Se va a usar para firmar la aplicación electrónicamente, para hacer correcciones si se requiere. Se va a usar también para renovar la aplicación cada año y finalmente se puede usar para completar los requisitos para los préstamos federales si ustedes gustan usar estos préstamos. Debería de crear su cuenta 2 a 3 días antes de completar la aplicación de FAFSA para poder tener tiempo de confirmar su identidad. Cada cuenta necesitará su propio correo electrónico y nosotros sugerimos que no usen la de su escuela secundariamente porque hemos visto que estos correos electrónicos después de unos años ya no sirven y nosotros queremos asegurar que este usuario se pueda usar durante todo el tiempo que su estudiante esté en la escuela. Cuando vayan a llenar su correo electrónico por la primera vez, por favor tomen en cuenta que los estudiantes van a tener que crear su propia cuenta y al igual cualquier contribuidor de la aplicación de FAFSA también va a tener que hacer su propia cuenta. Y cuando estamos diciendo contribuidores, estamos viendo si los papás biológicos o adoptivos están casados y han hecho sus impuestos juntos, entonces solo un padre tendría que crear su cuenta. Si los padres biológicos o adoptivos están casados, pero no hicieron sus impuestos juntos, entonces los dos padres tendrían que crear su propia cuenta para poder aportar su información de impuestos de 2 años anteriormente. Si los padres biológicos o adoptivos no están casados, pero sí viven juntos, entonces cada padre todavía tendría que crear su propia cuenta. Si los padres biológicos o adoptivos no están viviendo juntos y no están casados, entonces solo estamos viendo al padre que ha ayudado 50% o más de la ayuda financiera del estudiante y solo necesitaríamos su información de ellos en la aplicación.
Si los padres biológicos o adoptivos no viven juntos y no están casados, pero el padre que ha ayudado 50% o más de la ayuda financiera del estudiante se ha casado de nuevo, entonces necesitaríamos la información de los dos padres a ese tiempo. Entonces, cada uno tendría que crear su propia cuenta. Si el estudiante está casado, entonces el estudiante y su pareja tendrían que crear una cuenta propia para poder dar información en la aplicación de FAFSA. Ya que cada quien ha creado su cuenta, su estudiante puede empezar la aplicación. La aplicación empieza preguntándole información sobre su estudiante, su información financiera, las escuelas que gustan ir. Pueden poner hasta 10 escuelas cuando el Departamento de Educación va a mandar la información de FAFSA. Ya que llega la porción de contribución para el estudiante, ellos van a poder mandar una invitación al correo electrónico donde el contribuidor ha hecho su cuenta. Ustedes van a poder recibir y aceptar la información en su lado y empezar la porción de usted al igual. Ya que ha llenado su información y han sometido su información, les va a llegar una notificación que dice felicidades, ha completado su formulario de FAFSA. Ya que haya terminado su información, las escuelas van a poder otorgar ayuda a los estudiantes que han sido admitidos a las escuelas. El estudiante recibirá notificaciones de asistencia ya sea en papel o electrónicamente, y es cuando recomendamos que el estudiante y la familia evalúen la ayuda de asistencia que ha recibido de cada escuela. Ustedes pueden aceptar la oferta de ayuda y completar cualquier documentario adicional que es necesario. Y para darles un poquito de recaptura de lo que hemos hablado, les tenemos una línea de tiempo aquí al igual. Durante otoño al 1 de marzo recomendamos que completen su formulario de FAFSA y busquen becas que su estudiante pueda completar. Durante febrero a abril es cuando van a empezar a recibir notificaciones de ofertas de ayuda de las diferentes escuelas que su estudiante puso en su aplicación de FAFSA. Y durante el 1 de mayo es cuando sugerimos que confirmen la asistencia en la universidad que ustedes gustan ir. Les agradecemos mucho su tiempo que nos han dado hoy, y si tienen cualquier pregunta o comentario, por favor, agarren nuestra información que ven disponible aquí en la pantalla. Estamos aquí para ayudarles con cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.